tienes, hermanos, abre tu Biblia en Mateo 16, versículo 17. ¿Todos tienen Biblia? Si no tienes Biblia, levanta la mano y mi hermano Héctor te puede pasar una Biblia. Si todos tienen Biblia, perfecto. Hay una para mi hermana Conchita, una para Emiliano. Lázaro, perfecto, Lázaro. Ahí Lázaro tiene. Perfecto. Mateo capítulo 16, versículo 17. ¿Listos? Vamos a leerlo todos juntos, así en tu lugar. Mateo 16, versículo 17. ¿Ya lo tienes? Todos juntos, dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estas palabras, Mateo 16, versículo 17. Estas palabras se las dice Jesús a Pedro, y son las mejores palabras que te puedas imaginar que te pueda decir Dios. Bienaventurado eres, porque esto que tú sabes, esto que has declarado, te lo reveló mi Padre. Es el halago más hermoso que un cristiano puede recibir, que el Señor Jesucristo te diga: eres bienaventurado. Eres bienaventurado significa yo te voy a bendecir, eres muy bendecido. Ahí mismo capítulo, versículo número 23. Mateo 16, 23. ¿Ya lo tienes? Todos juntos. Ahora Jesús, que acaba de alabar a Pedro, acaba de decirle unas palabras hermosas, ahora le va a decir otras palabras a Pedro. Todos juntos dicen: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cierra tus ojos. Señor, ya cantamos, ya oramos, ahora vamos a guardar silencio, Señor, y queremos que tú nos hables, que tu palabra hable, que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, yo no sé tú, yo me siento muy identificado con Pedro en muchas ocasiones, porque a veces siento que estoy haciendo las cosas bien, a veces me siento espiritualmente fuerte, a veces mi comunión con Dios es muy fuerte, a veces siento, hermanos, que ninguna tentación me puede vencer, que ningún pecado me puede dar, ¿no? Siento que Satanás me hace los mandados, mis hermanos. A veces me siento espiritualmente muy fuerte. Hay días, hermanos, en los que siento que mi sombra es como la de Pedro, y si ya estás malito te sano. A veces me siento así. No sé si tú también tengas esa energía, esa fuerza de decir: Dios, gracias. Si hoy estoy bien, hoy tengo autoridad de parte tuya, hoy me siento fuerte. Dios nos bendice a veces diciéndonos lo mismo que le dice a Pedro. A veces Dios te dice: Octavio, bienaventurado eres. Mari, bienaventurada eres. Rosy, bienaventurado eres. Dani, bienaventurado eres, ¿no? Esas son palabras que el Señor nos ha dicho a todos. Sin embargo, no sé si te pasa. No es que estés bien y pasan muchos meses y ya de repente estás mal. No, a veces estás bien y el mismo día, a horas de diferencia, ya Jesús te está diciendo: apártate delante de mí, que Satanás, me eres qué cosa, tropiezo. La vida del cristiano a veces es así, estamos hasta arriba y a veces estamos como hasta abajo. A veces vamos fuertes y a veces, hermanos, el Señor nos reprende de una forma dura. A veces tenemos revelaciones de Dios, como le dice Jesús a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿te lo reveló quién? Dios, el Espíritu de Dios te lo ha revelado. A veces estamos tan conectados con Dios que es muy fácil escuchar la voz de Dios. Una vez a mí me preguntaron: ¿Tú crees en Dios? ¿Lo has experimentado? ¿Tú has visto a Dios? ¿Tú has sentido a Dios?
¿Alguien de aquí ha sentido a Dios? O sea, verdaderamente, que digo, yo sí sentí a Dios. Yo te voy a platicar una experiencia rapidísima. Mira, cuando yo estaba estudiando en el seminario, un día de mucha necesidad espiritual, de mucha prueba, me subí a la azotea del seminario. Y era una noche muy estrellada, y estaba yo en la azotea, acostado en la azotea, y me puse a orar, a orar, y a orar, y a orar, y a orar. ¿Y sabes qué pasó? Sentí la presencia de Dios. No puedo explicarte qué sentí. La verdad es que no es algo que he vuelto a experimentar. Ese fue un momento muy íntimo entre Dios y yo, y sentí, hermanos, lo que describe la palabra. Sentí miedo, pero sentí gozo, sentí llanto. Se fueron muchas horas, y yo sé que el Señor me tomó en ese momento, yo sé que el Señor me confirmó en ese momento. Sentí la presencia de Dios muy fuerte en ese momento de mi vida. No sé si tú has tenido un encuentro con Dios así, tan fuerte, tan claro. Rosy, ¿nos quieres platicar rápidamente cómo sentiste la presencia? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Alguna vez cuando teníamos todavía allá arriba, es que es muy emocionante, hermanos. Realmente la presencia de Dios es así, no siempre pasa, pero estábamos en un ayuno y un Raquel, y antes se hacían los cultos los miércoles a las 6 de la tarde. Entonces ya se acercaba la hora que los hermanos iban a llegar y abrimos la puerta para esperar a que entrara, pues pudiera pasar, ¿no? Y nosotros estábamos orando y sentimos que alguien se nos incorporó en la oración. Y cuando terminamos la oración no había nada. Era el Señor que estaba ahí con nosotros. Amén. Así se siente. Es que verdaderamente tú no sabes qué hacer. Tú dices, si me muero ahorita ya estoy listo, porque sientes una fuerza, un gozo tan tremendo. Y sin embargo, hermanos, aunque a veces el Señor nos revela cosas, el Señor nos toma, de repente, hermanos, dejamos de ver a dónde, arriba. Y como en el caso de Pedro, ahí en el versículo 23, ¿por qué el Señor reprende a Pedro? ¿Por qué el Señor acusa a Pedro? Le dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A veces en la vida cristiana somos así, nos sentimos bienaventurados, conectados con Dios, pero después nos sentimos usados por el diablo, zarandeados por Satanás. A veces de un momento de gloria pasamos a sentirnos muy expuestos y alejados de Dios. A veces el fuego que tenemos en Dios se apaga. Y Pedro en este momento, en el versículo 23, está siendo usado, pero no por Dios. Está conectado, pero no a la voz de Dios. Está conectado, dice Jesús, a la voz de Satanás. Hay algo que le está susurrando Satanás a Pedro, y Pedro se ha dejado controlar por esa voz. ¿Y cuándo es, hermanos, cuando nosotros caemos de ese estado espiritual bueno? ¿Cuándo es cuando somos zarandeados por Satanás? ¿Cuándo es cuando estamos débiles espiritualmente? Ahí lo dice. Mira, el contexto es este. Jesús le ha dicho a sus discípulos, yo voy a morir. Es necesario que yo muera. Es necesario que me entreguen ante los religiosos, ante los ancianos, y me van a crucificar. Y Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, y entonces Pedro, que se siente fuerte espiritualmente, Pedro, que ha sido alabado por Cristo, diciéndole bienaventurado, Pedro en ese momento se cree más sabio que Jesús. Pedro en ese instante cree que él tiene más sabiduría que el Dios del universo. Cree que él puede darle consejos a Cristo sobre cómo hacer las cosas. Pedro, sin saberlo, le está dando a Jesús un consejo, una alternativa que representaría, hermanos, el no tener salvación nosotros. Mira lo que dice el verso 22. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Cuál es el consejo estúpido que le da Pedro a Jesús? ¿Cuál es este consejo por el cual Jesús lo reprende? Todos juntos, si lo tienes en tu Biblia, o si va a estar aquí, si no, lo leemos en la Biblia. Sí va a estar. Vamos a esperar un segundito. Si no, ya ni modo. Todos juntos en tu Biblia. Dice la palabra. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca.
¿Cuál es el consejo de Pedro? Señor, no te sacrifiques. ¿Cuál es el consejo de Pedro? Señor, no sufras. Ese consejo diabólico, satánico, ¿cuál es? Ten compasión ¿de qué? De ti. Ese es el peor consejo que te puedan dar. Ese es el consejo más carnal, menos espiritual que te puedan dar. Y es el consejo que muchas veces Satanás nos da y que nosotros seguimos. Ese consejo, ten compasión de ti. ¿Qué te pide Dios? ¿Sabes qué? Dios te pide, mira, sé honesto. ¿Y tú qué dices? Ay, ten compasión de ti. ¿Para qué sufrir? Ten compasión de ti. ¿Por qué trabajar? ¿Por qué hacer las cosas bien? Ten compasión de ti. ¿Por qué decir la verdad? Ten compasión de ti. ¿Para qué esforzarme más? Ten compasión de ti. ¿Por qué ir a la iglesia si está bien feo el día? Ten compasión de ti. ¿Por qué hacer las cosas si nadie las hace? Este mensaje, hermanos, de Satanás es peligroso. Y Jesús sabe que es peligroso. Y Jesús le dice, tú me eres tropiezo. Tú me eres tropiezo. No estás viendo a Dios. No estás viendo las cosas de Dios. Tú estás viendo las cosas terrenales. Tú estás viendo las cosas temporales. Tú solo estás viendo por tus intereses momentáneos. Pero Jesús está viendo por nuestra vida eterna. Jesús está viendo por nuestro destino eterno. Si Jesús hubiera tenido compasión de sí, si Jesús hubiera tenido lástima de sí mismo, tú y yo no estaríamos aquí. Tú y yo no tendríamos ninguna libertad. Tú y yo seguiríamos atados y esclavizados al pecado. La muerte sería nuestro peor enemigo. Pero gracias a Jesús, que tiene la vista ¿dónde? En las cosas de arriba, que Jesús no hace caso a este consejo. Jesús no está poniendo la mirada en las cosas momentáneas. Jesús no está pensando en el aquí. Jesús está pensando ¿qué? A largo plazo, en nuestra eternidad. Mi hermano, no seamos tontos. No seamos tontos. Cada mañana hay una voz en nuestra cabeza que siempre nos va a decir, ten compasión de ti. Cada mañana, cada día siempre habrá una voz en nuestra cabeza que nos diga, haz esto que te conviene, haz esto que es más fácil, haz esto aunque no sea bueno, ten compasión de ti. Todos los días, hermanos, vamos a ser tentados. Todos los días vamos a ser probados. ¿A qué? A hacer nuestra sagrada voluntad. Todos los días vamos a pensar algo que ofenda a Dios. Todos los días vamos a estar en esta posición que está Pedro. Y sin embargo, hermanos, Jesús nos enseña a morir a nosotros mismos. Jesús nos va a enseñar cómo actuar cada día cuando nuestros intereses o nuestra comodidad se quiere interponer a la gloria que Él nos pide, le demos, a la alabanza que Él nos exige. Mira, Jesús le va a decir a todos sus discípulos las siguientes palabras, para que cuando tú y yo queramos hacer nuestra voluntad, cuando tú y yo pensemos que somos más inteligentes que Jesús y que conviene nuestra sabiduría antes que la de Dios, Jesús va a decirnos algo. Vamos a leer el versículo 24, todos juntos. Este texto, mis hermanos, no es para cualquier cristiano. No es para cualquier persona. Este texto solamente puede ser una realidad en aquellos que amen más a Cristo que a sus intereses propios. Vamos a leerlo juntos. Si ya lo tienes, léelo conmigo. Si lo tienes desde tu Biblia, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este es el requisito para seguir a Cristo. Este es el requisito para seguir a Jesús. Si tú quieres venir a mí, no puedes pensar que vas a poner tu voluntad por encima de la mía. Si tú quieres ser mi discípulo, no puedes pensar que vas a hacer lo que se te dé la gana. Si tú quieres seguirme, esto implica dos cosas. Implica renunciar a tu voluntad, y lo segundo, implica morir a ti mismo. Lo primero que dice: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Implica renunciar a mis deseos, renunciar a mi voluntad, renunciar a lo que yo soy. Antes eras grosero, renuncias a esa forma de ser. Antes eras lujurioso, renuncias a esa forma de ser. Antes
mentiroso, renuncias a eso. Eres avaro, renuncias a eso. Tenías odio en tu corazón, renuncias a eso. Ese es el requisito. Renuncia a ti mismo. Renuncia a ti misma. Ese es el requisito. Voy a renunciar a mí. No puedo seguir a Jesús siendo yo mismo. El primer requisito es renuncia a lo que estás siendo. Renuncia a lo que estás pensando. Y lo siguiente, tome su cruz y ¿qué? Sígame. En el contexto, hermanos, lo que Jesús le estaba diciendo aquí es: tienes que estar dispuesto a morir. Tienes que estar dispuesto a morir. Tome su cruz. Hermanos, es que es como si hoy te dijera el Señor: toma tu horca, ¿no? Toma tu silla eléctrica y ¿qué? Y sígame, porque la cruz solo sirve para una cosa. ¿Para qué servía la cruz en esta época? En este contexto, ¿qué era la cruz? Era un instrumento de ¿qué? De tortura. A la cruz ibas a morir. La cruz no era un adorno para nadie. La cruz era un método de tortura terrible, donde el crucificado moría asfixiado, donde el crucificado moría humillado y desnudo. Y es lo que está diciendo Jesús. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres estar conmigo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, es decir, toma el instrumento de tortura, toma aquello que significa muerte, y entonces sí que, sí, sígueme. Este es el nivel avanzado que el cristiano tiene que tener. No ese cristiano básico, no ese cristiano inmaduro que quiere servirse de Dios, no ese cristiano inmaduro, no ese cristiano ignorante que piensa que solamente Dios quiere complacerle sus sueños y caprichos. No, ese es el cristianismo real. Este es el costo de seguir a Jesús, hermanos. El costo de seguir a Jesús representa renuncia y muerte. Se te va la vida siguiendo a Jesús. Se te va, hermano, la voluntad siguiendo a Jesús. Jesús destroza y destruye nuestros planes y proyectos. Jesús destruye nuestros anhelos, porque sus anhelos son más grandes que los nuestros. Y a veces, hermanos, cuando tengamos ganas de hacer nuestra voluntad, cuando tengamos ganas de hacer lo incorrecto, cuando tengamos ganas de aconsejar a Dios, cuando nos sintamos más sabios que el Señor, cuando sientas que tus palabras son mejores que las de Cristo, que tus actitudes pueden más que las del Señor, ven a este texto y di: el Señor dice que no le interesa mi inteligencia, no le interesa mi creatividad, no le interesa mi sabiduría. Al Señor le interesa qué cosa de ti. ¿Qué le interesa a Cristo de ti? Tu negación y tu vida. Tu negación y tu vida. Tu obediencia. Tu obediencia. Entonces, debo morir a mí mismo. Debes morir a ti mismo. La pregunta es: ¿qué hago cuando no estoy de acuerdo con Dios? Esto es fácil. ¿Has estado de acuerdo con Dios en todo lo que Él hace? ¿Has estado de acuerdo con Dios en sus planes? Yo a veces, hermanos, no he estado de acuerdo con Dios en todo lo que Él dice. No me ha parecido la voluntad de Dios. A veces, hermanos, he luchado contra Dios. No siempre estamos de acuerdo con Dios. No siempre su voluntad es placentera. Pero ¿qué hago cuando no quiero hacer lo que Dios quiere? ¿Qué hago cuando mi voluntad choca contra la voluntad de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago cuando mi voluntad es sometida a su voluntad, pero eso me causa dolor? ¿Qué hago cuando seguir a Cristo representa sufrimiento? ¿Qué hago cuando no estoy de acuerdo con el Señor? Y lo que el Señor nos enseña aquí, en el versículo 25, es el valor de hacer su voluntad. Vamos a leer todos juntos el versículo 25. Mira lo que dice aquí el Señor. ¿Cuál es la motivación que tienes para perder tu vida? ¿Cuál es la motivación que tenemos para seguirlo a Él? Versículo 25. Todos juntos dicen: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mi nombre, ¿qué? La hallará. Lo que el Señor nos está diciendo es algo muy hermoso. Si tú me das tu vida,
Si tú me entregas tu vida, si tú renuncias a tu vida y me das tu vida, yo te voy a dar vida plena, vida eterna. Pero si no renuncias a tu vida, si vives como se te da la gana, si no sometes tu vida a mi voluntad, dice el Señor, la vas a perder. Vas a perder tu vida. ¿Cuántos han luchado con una adicción, hermanos? ¿Cuántos han luchado con una adicción que sientes no puedes dejar? Es más fuerte que tú. En ese sentido, hermanos, el que es adicto está luchando con su vida. Porque la vida del adicto, ¿qué es? Consumir lo que está haciendo. ¿Qué es la vida del adicto? ¿Dónde el adicto es pleno? Cuando está, ¿qué cosa? Consumiendo la droga, el alcohol o lo que sea. En ese momento el adicto se siente como lleno de ¿qué? Lleno de vida. Pero dice el Señor, esa vida que te complace a ti no es compatible conmigo, dice Jesús. El que quiera salvar su vida, el que quiera darse gusto aquí, que lo aproveche, porque va a perder su vida. El que quiera servirse, darse gusto, hacer su voluntad, que lo aproveche, porque no durará, perderás tu vida. Pero dice el Señor Jesucristo, mas todo aquel que me entregue su vida, que renuncia a su vida, que me entregue todo su ser, ese hallará la vida eterna. Ese va a ser pleno verdaderamente, porque de nada sirve una vida que no se trate de Jesús. Y sin embargo, una vida que se dedica a Dios es una vida plena, es una vida llena. Mira, te voy a leer lo que dice el versículo 26. Es uno de los textos más hermosos que el Señor dijo. Esta palabra, mis hermanos, es la motivación que nosotros tenemos para renunciar. Yo lo leo, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, lo que Jesús está diciendo, ¿de qué te sirve vivir así? Vas a perder tu alma. ¿De qué te sirve estar así? No serás pleno. No hay precio por tu alma. Nada vale más que tu alma. Y si vives para ti, perderás tu alma. ¿Qué pasa cuando el hombre hace su voluntad? ¿Qué pasa cuando el hombre niega la voluntad de Dios y hace su voluntad? Desde Adán y Eva, hermanos, nosotros hemos visto las consecuencias de hacer nuestra voluntad. Quisiera que vayamos rápidamente a Génesis. Capítulo número 3. Génesis capítulo número 3. Versículo número 7. Esto pasa, mis hermanos, cuando te sirves tú. Esto pasa cuando decides tú, cuando no le das tu vida a Dios y le das tu vida al placer, cuando tienes compasión de ti mismo, como diría Pedro, y haces lo que se te da la gana. Yo lo leo, hermanos. Estas son las consecuencias de vivir una vida para mí mismo. Estas son las consecuencias de hacer lo que yo quiero. El versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. El principal, hermano, la principal consecuencia, la primera consecuencia de hacer tu voluntad y no la de Dios, es este estado. Estás como desnudo, desnudo. Estás desnudo. No desnudo físicamente, pero no hay ropa que te cubra delante de Dios. No estás desnudo físicamente, pero hermano, estar expuesto delante de Dios, que nada te cubra la vergüenza de tu pecado, hermano, eso es lo peor que te puede pasar a un ser humano. Llegar ante Dios desnudo, eso es lo peor que nos puede pasar. La segunda cosa, mis hermanos, está en el versículo 8. Lo leo yo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto es la segunda consecuencia de hacer mi voluntad. ¿Cómo es el hombre ante Dios? No hay relación. Te escondes de Dios. No hay comunión con Dios. No hay plenitud en Dios. El hombre, la mujer que vive para sí mismo está desnudo, está desnuda y está lejos de Dios.
está separado de Dios. No vale la pena, mis hermanos. Y lo último, mis hermanos, cuando el Señor les pregunta, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esta es la pregunta más triste del Génesis, porque antes de este día el Señor Dios paseaba con Adán y Eva en el huerto. La comunión era íntima, la comunión era inmensa. Estaba su presencia todo el tiempo con ellos. Y ahora viene esta pregunta, ¿dónde estás? Y la respuesta, hermanos, es la que todos nosotros tenemos y nos identificamos cuando hemos hecho nuestra voluntad. Y dice el hombre en el versículo 10, y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué? Y me escondí. ¿Cuál es la consecuencia de hacer mi voluntad? Es que tengo miedo. Es que ya no hay gozo. Es que ya no hay. Miren, hermanos, ¿valió la pena morder el fruto? ¿Valió la pena ese momento de placer cuando mordieron el fruto? Dice la Biblia que Eva vio que el fruto era bueno y agradable, que era apetecible, sí sería apetecible, que se veía antojable, pues. No sé si has visto una manzana roja, así grande, jugosa, que te imaginas que la muerdes y vas a ver rica. Así vio Eva el fruto. La pregunta es, ¿valió la pena hacer su voluntad? ¿Valió la pena desobedecer a Dios? ¿Valió la pena hacer lo que ella quiso y no lo que Dios quiso? Las consecuencias son estas. Estás desnudo, estás lejos de Dios y tienes miedo. Cualquier vida que no se somete a la voluntad del Señor tiene miedo, tiene desnudez. Es una vida desprotegida, mis hermanos. Quiero que nosotros veamos que si alguien nos pide llevar una cruz, eso sería una tontería. Si yo te pido a ti, sigue mi cruz, toma tu cruz y sígueme a mí, te estaría condenando. Si yo te pidiera, confía en mí ciegamente, haz lo que yo te digo, yo soy muy bueno, yo soy muy listo, te estaría condenando. Si tú le entregas tu vida a tus amigos, a tu familia, a ti mismo, a tu pareja, a tu novio, si tú le das a él tu voluntad, a ella tu voluntad, te estás condenando. Nadie puede decirnos, toma tu cruz y sígueme. Nadie vale la pena hacer eso. Por nadie vale la pena, mis hermanos, renunciar a lo que somos para seguir ciegamente a alguien. Por nadie vale la pena. Y sin embargo, cualquier persona que nos dijera, toma tu cruz y sígame, esa persona debería estar loca. Y más loco el que lo sigue, más tonto el que hace la voluntad de otra persona ciegamente. Pero cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, ¿por qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena tomar la cruz de Cristo? ¿Por qué sí vale la pena renunciar a lo que soy y seguir a Cristo? ¿Por qué con Él sí? ¿Por qué es distinto Él que tus amigos? ¿Por qué es distinto Él que tu familia? ¿Por qué es distinto Él que tus hijos? ¿Por qué es distinto seguir a Cristo y que valga la pena y no que te sigas a ti mismo? ¿Por qué? La razón de esto, hermanos, la dignidad que tiene seguir a Cristo no es lo que a veces nos han contado. Sigue a Cristo y ¿qué? Y te va a ir bien en la vida. No es cierto. Sigue a Cristo y ¿qué? Vas a estar saludable. No es cierto. Sigue a Cristo y vas a tener dinero. No es cierto. Entonces, ¿cuál sería la razón, hermano, para seguir a Cristo? ¿Por qué voy a cargar una cruz? Me voy a negar y seguir a Cristo. No es cierto que vas a ser más guapo, no es cierto que vas a tener más dinero, no es cierto que te va a ir mejor, no es cierto que vas a terminar, no es cierto, no es cierto. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la razón, hermanos, para seguir a Cristo? Digo, Dios te bendice, sí, pero esa no es la razón. ¿Por qué voy a seguir a Cristo? ¿Cuál es el valor de seguir a Cristo? Porque no es fácil, ¿no? A ver, renuncia a ti, a lo que eres, a lo que quieres. Négate a ti mismo cada día y cada mañana y sigue a Cristo. Toma tu cruz y
síguelo. ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué lo haríamos? Si ya les dije que no hay riqueza, que la salud, hermanos, perece igual que nuestros cuerpos. No hay crema espiritual que nos quite la salud. Y el Señor no quiere eso. ¿Por qué seríamos nosotros capaces de seguir a Cristo? ¿Por qué nos negamos? ¿Cuál sería la razón? Y tal vez tú digas, no, pues entonces, si no era eso, pues ya no sé. Yo pensé que sí era eso. Yo pensé que sí era porque el Señor me iba a bendecir con muchas cosas. Entonces, ¿por qué no seguimos? ¿Por qué estás aquí? ¿Vienes a dar? ¿O vienes a que te demos? No, nadie te va a dar nada. O sí sabías, ¿no? Que nadie te va a dar nada. Los de la alabanza, nadie te va a pagar. Los diáconos, ancianos, ¿cuánto les vamos a dar? Nada les va a pagar. Nada. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hoy has renunciado a ti? Cuando despertaste dijiste, yupi, iglesia, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué? Cuando te llegó ese mensaje, esa invitación, esa tentación, ¿qué dijiste? No. ¿Por qué dijiste que no? ¿Por las consecuencias o por amor a Dios? A mí me dijeron, si tú no pecas por las consecuencias, arrepiéntete, porque no estás adorando a Dios, te estás adorando a ti. A veces no hacemos lo malo por las consecuencias, no por la gloria de Dios. Pero hermanos, la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Nadie sabe por qué lo hacemos. El Señor Jesucristo nos va a decir por qué lo hacemos. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. La iglesia reunida allá en Apocalipsis, la iglesia triunfante, cuando estemos en la presencia de Dios, la iglesia nos va a cantar por qué lo hacemos. Porque es bueno, porque es mejor tomar mi cruz, negarme a mí y seguirlo a Él. Y es algo bien sencillo, no era la gran explicación que tú creías. Mira, vamos a leerlo todos juntos. Apocalipsis 4:11 es el último libro de la Biblia, por si andas perdido, perdida, no tienes por qué perderte. Apocalipsis 4:11, ¿ya lo tienes? Todos juntos, dice la palabra de Dios, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La razón por la cual haces todo lo que haces para Dios, renuncias a todo y lo sigues, es una solamente: porque Él es digno, nada más. ¿Porque Él es qué cosa? Digno, nada más. Nada más. ¿Y vale la pena? Sí vale la pena. Porque Él es digno. No estás aquí para ver qué sacas. Estás aquí, has renunciado a ti. Estás obedeciendo al Señor, te estás negando a ti mismo por la única razón de que el Señor es digno, porque merece mi obediencia, porque Él se entregó hasta lo sumo por mí. Solamente cuando dimensionamos quién es Cristo, la grandeza de Cristo, la belleza de Cristo, podemos renunciar a todos y ver su dignidad. Si no conoces a Dios, no podrás hacerlo. Si no te enamoras de la cruz, no podrás hacerlo. El mundo, hermanos, no encuentra la belleza en Cristo. Por eso nos entrega. El mundo no está dispuesto a renunciar a sí mismo y seguir a Dios. No, el mundo no lo hará. Solamente quienes hayamos visto la gloria de Dios a través de Cristo es capaz de renunciar a todo por seguir a Dios. Ustedes escucharon esa canción muy antigua y muy bonita que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Qué dice? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Ese canto lo escribe un misionero que asesinaron a toda su familia. Le asesinaron a toda su familia. Y en medio de esa lucha, en medio de esa prueba, seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros, hermanos, ante el costo de seguir a Cristo y que represente, que maten a tu familia, muchos de nosotros diríamos: no vale la pena, el costo no vale la pena. Pero este hombre
dice, he decidido, ¿qué cosa? Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y dice, la cruz delante y el mundo atrás. Es hermoso lo que él vio. ¿Por qué alguien es capaz de seguir a Cristo en medio de esa tribulación? Porque Cristo es más bello que lo que hay detrás. Porque Cristo es suficiente a lo que estamos dejando atrás. El cristianismo, hermanos, se trata de una cruz. El cristianismo se trata de renunciar y morir. Y la cruz en mi vida diaria representa que si he sido lastimado, ¿qué voy a hacer si he sido lastimado? Voy a bendecir a quien me lastimó. El cristianismo se representa, hermanos, que si estoy siendo tentado, voy a negarme a mí mismo y voy a obedecer a Dios. El cristianismo, hermanos, representa mi muerte para que Dios viva en mí. Vamos a terminar con este texto, Gálatas 2, versículo 20. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo número 20. Leamos este texto, hermanos, todos juntos. Gálatas 2 y verso 20. Todos juntos, hermanos, dice la palabra de Dios, unidos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos has amado. Tú, Señor, nos has dado toda tu vida. No te diste nada, no te guardaste nada, Señor, te entregaste completamente. Para nuestra salvación, para nuestra redención, Señor, y por eso es que nosotros queremos hacer lo mismo. Y como decía tu apóstol Pablo, ya no vivo yo, tú eres el que vive en mí. Yo estoy crucificado contigo. Mi carne, Señor, mi voluntad ha sido muerta en la cruz. Donde tú me salvaste, Señor, ahí también morí a mí mismo. Lo que ahora soy, Señor, es un esclavo de tu voluntad, Señor. Somos siervos tuyos. Anhelamos, Señor, que esta palabra quede incrustada en nuestros corazones. Que esto, Señor, sea una realidad en nosotros. Que cuando tú vengas, Señor, por nosotros, por tu iglesia, seamos una iglesia muerta a nosotros mismos, pero vivificada en tu palabra, Señor. Una iglesia que te ame, que te alabe, que renuncie, Señor, a lo que es una iglesia, Dios, que tenga esto como el principal propósito: vivir para tu gloria, Señor, vivir para ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.